Ángulos verticales. Un capítulo más en trigonometría para el segundo de secundaria ya en el cuarto bimestre del Colegio Abraham Lincoln. Ángulos verticales. Tema 1 del cuarto bimestre. Sabemos que en ángulos verticales hay los ángulos de elevación y depresión. Vamos a centrarnos en lo que es un ángulo de elevación. Pero primero lo definamos. Ángulo vertical es aquellos ángulos o es aquel ángulo que se ubica en un plano vertical y está formado por una línea visual y una horizontal, como resultado de haberse efectuado una observación. En este caso tenemos un observador, la línea horizontal que es paralela al piso, al suelo, y la línea visual, la línea a la cual llega del observador al objeto que se observa. Pero centrémonos más ya de profundidad al ángulo de elevación. Es el ángulo formado por una línea horizontal y la línea de mira, la cual es la línea visual. Cuando el objeto se encuentra por encima de la línea horizontal, ahí tenemos la línea horizontal y la línea de mira o la línea visual está sobre ella, provocando un ángulo alfa, al cual se le conoce como ángulo de elevación. También vemos que la persona que dirige la mirada al avión, al cual se le conoce como observador, se debe considerar su talla, su medida. ¿Por qué razón? Para así poder trabajar tranquilamente, porque este ángulo está en base al ojo del observador. Aquí tenemos otro observador. También está considerándose la talla, la línea visual o línea de mira, la línea horizontal que es paralela al piso o a la superficie, y alfa es el ángulo de elevación porque la visual está sobre la horizontal, por encima. Ángulo de depresión es aquel ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira cuando el objeto se encuentra por debajo de la horizontal. Si ustedes observan, ahí tenemos la horizontal paralela a la superficie donde está el objeto. La línea de mira o la visual es cuando el observador hace encuentro con el objeto de manera visual, ¿no? Un reconocimiento visual. Pero fíjense dónde está el ángulo. El ángulo siempre va a estar formado por la horizontal y la visual o la de mira. Entonces beta es un ángulo de depresión. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico anterior, alfa, el de elevación, también está por la línea visual o de mira con la horizontal. Siempre ellos son los que van a formar tanto el de elevación como el de depresión. Dice, no olvidarse que para dibujar los ángulos de elevación o de depresión debe trazarse la visual y la horizontal correspondiente. Represente a manera de práctica las siguientes situaciones. Dice, un joven de estatura h divisa lo alto de una torre con una altura h y con un ángulo de elevación θ. Entonces, si yo necesito trazar una línea ahí, entonces fíjense, desde el observador, cuya altura es h, entonces trazaré, dice, la torre, divisa lo alto de la torre, entonces será así. Entonces estoy trazando la línea visual. La torre mide h, el individuo o el observador mide h minúscula. Voy en el siguiente. Desde lo alto de un edificio se ve un objeto en el suelo con un ángulo de depresión beta. Pero me centro en el ejemplo anterior. Dice un ángulo de elevación θ. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que trazar la horizontal paralela al piso. Ahí está. Y el ángulo de elevación sería este ángulo que está aquí, ¿ve? Este angulito es mi ángulo de elevación, si ustedes observan. Entonces, ahora en el de depresión, tendría entonces, aquí el observador desde lo alto observa un objeto, y mi horizontal lógicamente es paralela al piso o al suelo. Entonces, mi ángulo de depresión sería esto, formado por la horizontal y la del piso, ¿no es cierto? Aquí tengo yo mi ángulo de depresión. Entonces, fíjense ustedes, el gráfico es muy esencial y muy necesario
cuando yo hago todo esto. Observación. Al ángulo formado por dos líneas de mira se le denomina ángulo de observación o de visibilidad. Claro, en este caso, si ustedes se dan cuenta, el observador está mirando la parte más alta de la bandera y también puede mirar la parte del inicio del asta o la base del asta de dicha bandera. Entonces θ no es ni de elevación, no es ni de depresión, ¿no? Es un ángulo de observación de visibilidad, que lógicamente ya con otros procesos, si yo trazo una horizontal, aquí ya podré estar formando mi triángulo y pudiendo desarrollar el ejercicio, ¿no? Si yo hago más o menos una cosa así. Entonces, pero ya me tengo que ayudar bajo otros recursos para desarrollar este tipo de ejercicios. Pero lo esencial es que el estudiante conozca cómo trazar uno de elevación, uno de depresión y pueda desarrollar los ejercicios. Vamos a observar cómo podemos desarrollar estos ejercicios. Dice a ver, yo reviso la primera y saco mi pequeña pizarra y voy a hacer desde un punto de la Tierra. Aquí va a estar el punto de la Tierra. Aquí va a estar el punto de la Tierra. Dice, desde el punto de la Tierra, ubicado a 12 metros de un poste. Esto para mí que sea el poste. A ver, lo hago de rojito. Entonces, esto para mí que sea el poste. Ahí está, si ustedes observan, esto para mí va a ser el poste. Que en este caso ya lo estoy poniendo dentro de un triángulo rectángulo. Bien. Entonces, a 12 metros, entonces 12 metros, aquí están los 12 metros, aquí están los 12 metros, dice, desde un punto de la Tierra ubicado a 12 metros de un poste, se divisa la parte más alta con un ángulo de elevación de 37. Ya. Aquí está el observador, y el ángulo de 37. Aquí está el ángulo de 37. Fíjense ustedes, 37 grados. Entonces, aquí, ahí está. Dice, ¿cuál es la altura del poste? Lógicamente el estudiante ya sabe el estudiante y dice, este es un ángulo conocido, entonces esto vale 3K, esto vale 4K, y estos son los que me interesan. 4K, si ustedes se dan cuenta, 4K vale 12. 4K vale 12. Entonces K vale 3. Si K vale 3, 3 por 3, 9. Entonces la altura del poste valdría 9. Fíjense ustedes cómo yo puedo desarrollar. Aquí está 9 centímetros. Entonces lo que uno tiene que hacer es hacer un buen gráfico y poner los datos dentro de ese gráfico, ¿no? Que los gráficos lo puedo hacer de esta manera, mira, pero yo ya había dibujado solo el triángulo y había puesto el ángulo de elevación, ¿no? Entonces, para no hacerme ningún problema. Entonces, esa es la manera como ustedes van a trazar cada uno de ellos. Todos los ejercicios que están aquí es exclusivamente de elevación, y grafíquenlo de la mejor forma. Cualquier consulta, ya saben, al WhatsApp, para poder explicar o guiar algo que ustedes no puedan entender. Entonces ya se les va a enviar en la actividad algunos ejercicios, y para fortalecer su aprendizaje, pues a resolver los ejercicios del compendio en su totalidad. Entonces nos vemos la próxima clase también en ángulos de elevación, pero la parte 2. Hasta entonces.